3 ejercicios que te pueden dejar mejor que el 90% de los hombres. En el video de hoy vas a descubrir 3 ejercicios que puedes hacer en casa y que te pueden dejar como una máquina del amor. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, bienvenidos a mi canal Urología para Todos y vamos al video. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Soy el Dr. Luis Gutiérrez, bienvenidos al canal Urología para Todos. Como ya saben, yo soy urólogo, me dedico mucho a la performance sexual masculina, andrología, cirugía robótica. Mi consultorio se encuentra aquí en São Paulo, Brasil, y hago consultas con pacientes de todo el mundo vía telemedicina. Hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante, algo que les gusta bastante a ustedes, algunos consejos prácticos para que ustedes hagan algunos ejercicios en casa y así puedan mejorar su performance sexual. Hoy les voy a traer una historia de un paciente llamado José, que él llegó al consultorio, era un primo de un amigo mío, que él no quería usar ningún tipo de medicamento, no le gustaba usar medicamentos naturales, él era más joven y me preguntaba cuáles son los mejores ejercicios que yo puedo hacer en casa para mejorar mi performance sexual. Yo quiero ser una máquina. Dame algunos consejos, tanto naturales de ejercicios o algunos suplementos. Entonces, después de una extensa revisión de artículos científicos, les voy a traer los 3 mejores ejercicios que ya encontré y que tienen un respaldo científico para que puedas mejorar la irrigación de tu pene, mejorar tu tiempo eyaculatorio, ¿ok? Entonces, el primero son los famosos ejercicios de Kegel. Todo bien, existe mucha información en internet, puedes encontrar varios videos, varios artículos científicos sobre eso, pero quiero que entiendas que los ejercicios de Kegel, ellos van a potenciar el piso pélvico, especialmente el músculo bulbo cavernoso, que es importante para la eyaculación, y el isquio cavernoso también, que es súper importante para mantener tus erecciones fuertes. Y para que tengas un dato interesante, la mayoría de los pacientes que tienen disfunción eréctil ya se puede ver que tienen una cierta debilidad en esa región del piso pélvico. Y te voy a traer 2 estudios científicos que fui revisando donde uno de ellos comparó pacientes que tenían disfunción eréctil en grupos que hicieron ejercicios de Kegel y un grupo que solamente tuvo cambios comportamentales, hábitos de vida. Y lo interesante fue que estos 2 grupos, este grupo hizo ejercicios de Kegel durante 3 meses y este no. Y este grupo tuvo una mejora de las erecciones hasta en 40%. Y el otro estudio científico que te comentaba era eso, que todos estos pacientes que tienen disfunción eréctil, se les hizo algunas mediciones, ¿no? Y se llegó a la conclusión que la mayoría tenía alguna cierta debilidad en el piso pélvico. Y ahora tú me dirás, bueno, doctor Luis, existen miles de ejercicios de Kegel y miles de formas de hacerlo. ¿Y cuál es el que tú recomiendas? Yo te recomiendo el siguiente ejercicio, que también se lo recomiendo a la mayoría de mis pacientes. Contracciones de esa región del músculo pélvico. ¿Cómo sé cuál es el músculo que yo tengo que contraer? Existen 2 formas de saber y de entender cuál es el músculo. La primera forma es cuando entras al baño e intentas orinar. ¿Alguna vez ya intentaste parar la orina? Sientes que un músculo se contrae, ¿verdad? Ese es el músculo, esos son los músculos de la región pélvica que tú tienes que contraer. Otra forma de entender también es colocar una toalla, enrollar una toalla y colocarla en el medio, ¿no? Te sientas. Imagínate que estás así sentado y la toalla está enrollada en el medio, vas a sentir una presión en esa región, cerca del períneo. Esos son también la región de los músculos que tú tienes que fortalecer. ¿Y cómo realizamos este entrenamiento? Yo te pido que hagas contracciones, por lo menos entre 15 a 20 contracciones diarias. El primer mes, si es posible, 5 veces por semana y después, por lo menos 3 veces por semana. ¿Por cuánto tiempo? Mínimamente por 3 meses. Entonces, para que se te quede grabado, de nuevo, 20 contracciones diarias, o sea, contraes esa parte, puedes estar haciendo esa contracción en cuanto estás trabajando, en cuanto estás en casa, mirando tele, ¿no? Entonces, contraes, respiras, sueltas, una, y así, por lo menos 20 contracciones por día el primer mes durante 5 días de la semana. Segundo y tercero, cuarto, quinto, lo que tú quieras, meses, 3 veces por semana. Con el tiempo, vas a entender y vas a ver que esa parte va a estar más fortalecida, tus erecciones van a mejorar de alguna forma y también tu tiempo eyaculatorio vas a conseguir controlarla. Si quieres que haga un video específico sobre los ejercicios de Kegel, por favor déjalo aquí en los comentarios. Coloca ejercicios de Kegel que vamos a preparar un material para vos con mucho cariño. El segundo ejercicio, que es gratuito y que con seguridad va a mejorar tu performance sexual, adivina, son los ejercicios aeróbicos, caminatas, correr, andar en bicicleta y gimnasio. El gimnasio no tanto, ¿no? Porque, bueno, es otro tipo de ejercicio. Pero caminar, correr o andar de bicicleta o nadar son ejercicios aeróbicos
que van a mejorar tu rendimiento, van a mejorar tu resistencia. Y ya sabemos que las personas que tienen una actividad física diaria, por lo menos de entre 45 a 30 minutos por día, durante 5 días por semana, esas personas van a conseguir rendir más en el acto sexual. Es obvio, ¿no? El acto sexual no deja de ser una actividad física. Imagínate, si tú eres sedentario y no consigues subir las gradas, por ejemplo, ¿cómo quieres durar 30 minutos en la cama? Entonces, de la misma forma, entonces la actividad física diaria es súper importante para mejorar tu rendimiento y está demostrado con trabajos científicos que las personas que hacen actividad física diaria mejoraron su tiempo eyaculatorio hasta en 5 minutos. O sea que si tú tienes actividad regular, tu tiempo eyaculatorio de alguna forma va a aumentar. Y eso lo vemos en la práctica, eso lo veo en los pacientes todos los días. Paciente que llega sedentario al consultorio y de ahí empieza una rutina de ejercicios durante 6 meses, vuelve pues una máquina, sinceramente, porque pues aguanta más. Otra cosa, los pacientes que tienen disfunción eréctil también ya sabemos que estos pacientes que empiezan a realizar actividad física van a tener una mejoría de la disfunción sexual también, por una mejora de la circulación. Y para las personas saludables, pues también, imagínate, si la máquina ya está funcionando bien y le das un esfuerzo a más, pues imagínate, ¿no? El cielo es el límite. Y el tercer ejercicio que está prácticamente comprobado que realmente ayuda bastante es la técnica Start-Stop, que es una técnica que usamos mucho para los pacientes que tienen eyaculación precoz, pues es más una técnica para que te conozcas tu tiempo eyaculatorio. Es bueno que conozcas cómo funciona tu mejor amigo. Entonces, esta técnica, ¿en qué consiste? Como su nombre lo dice, es una técnica que vas a llegar a un punto en que vas a parar y vas a descansar. ¿Okay? Entonces, siempre les digo a mis pacientes lo siguiente: entender tu fase sexual en una escala del 1 al 10, siendo 10 el momento donde llegas al orgasmo, donde tienes una eyaculación. La idea es que tú llegues a una excitación, una erección, ¿no? Que llegues hasta un 8 o 9, ¿no? En ese momento que tú sabes, porque todos sabemos, que ya estás por eyacular y termines o el acto de masturbación o el acto de relación sexual, ¿no? Y descanses un rato hasta que se pase todo. Se pase la erección, se pase un poco ese momento. Y luego realices ese mismo procedimiento durante 3 veces hasta que en la tercera vez eyacules. ¿Y eso para qué sirve? ¿Para qué funciona? Para que te conozcas, o sea, para que cuando llegue esa fase de que ya estás por eyacular, puedas cambiar de posición y recuperar un poco, o no sé, o cambiar para un sexo oral, o hacer algún otro juego, ¿no? Que te permita recuperar un poco y aumentes tu tiempo eyaculatorio. ¿Okay? Es un ejercicio que funciona muy bien para las personas que tienen eyaculación precoz. Y si funciona para estas personas, imagínate para una persona que ya funciona bien. O sea, son 3 ejercicios que verdaderamente te pueden dejar como una máquina del amor. Y eso se lo recomiendo a todos mis pacientes en la consulta. Espero que te haya gustado el video. Y te dejo aquí en la pantalla otro video: aminoácido para mejorar tu erección. Hasta la próxima.